Este video no es apartamento para niños menores de 13 años. ¿Cómo están, gente de YouTube? Yo soy Kappa Creepy, y hoy les traigo una narración de terror, así que para mejor experiencia suban todo el volumen, váyanse a un lugar solitario, y escúchelo mediante bocinas o audífonos. Comencemos. El auto abandonado. Mi nombre es Isaac, y tengo 19 años, apenas entré a la universidad, así que mis padres me habían ofrecido un bochito como regalo, ya que necesitaba un automóvil para moverme y ese bocho antes le pertenecía a mi papá. La otra ventaja que tiene, es que no es muy gastalón de gasolina, ya que me daba un rendimiento de 13 kilómetros por litro, así que es muy accesible para lo que yo puedo pagar, en fin. Era un sábado por la noche, me encontraba acostado en mi cama viendo una película de Netflix, de verdad estaba disfrutando el momento ya que era de noche y estaba lloviendo fuertemente, era de esas lluvias donde caía el agua con fuerza, y aparte iba acompañada por fuertes vientos. Disfrutaba el momento ya que veía por mi ventana la lluvia y el jardín mojado, y ese es el tipo de ambiente que me gusta, en fin, luego mi teléfono empezó a sonar, cuando vi era Carol, mi amiga de la universidad ya que somos grandes amigos Carol y yo, en fin, yo contesté. Quería que si de favor podía ir por ella ya que ella va a clases de karate por las noches y debido a la tormenta los microbuses que van para su casa dejaron de ir a hacer su recorrido, además me dijo que no tenía dinero para pedir un taxi, ya que su casa queda un poco retirada de donde ella va a sus clases. En fin, le dije que sí podía ir por ella, así que rápido me vestí con un suéter y un paraguas, encendí el bocho y me fui por ella. Cuando apenas iba 20 kilómetros de distancia de mi casa, pude contemplar el golpeteo del agua hacia las calles y los coches. La verdad estaba un poco asustado ya que como mi bocho era modelo 1989 tenía sus respectivos frenos de tambor, y esos con el agua llegan a fallar a veces. En fin, llegué a donde estaba Carol, me estaba esperando dentro de una tienda de abarrotes de por ahí cerca, se subió y nos dirigimos a su casa. Yo iba un poco de malas ya que íbamos en un tramo del camino donde se genera mucho tráfico, después de pasar a 2 calles de esa zona llegamos a una colonia pequeña ya que por la lluvia cerraron todas las avenidas subterráneas. En fin, pasamos por una colonia llamada El Aguacate, yo ya venía un poco más tranquilo, cuando vi el nombre supe que me encontraba en una colonia supuestamente maldita. Lo sé, dirán que soy un ridículo pero de verdad rezaba para que no se me apagara el bocho justo en esa colonia. En una parte del camino me percaté de que había un coche mal estacionado en la banqueta. Era un Chevy 2000 mal estacionado en la banqueta, al verlo me enojé tanto que empecé a decir: maldición con esta gente inconsciente que no sabe manejar, este tipo ha de haber llegado borracho o drogado. Rápido Carol me dijo: ¿acaso tú no sabes la historia del Chevy? A lo que desconcertado le contesté que no. Me dijo: esto que voy a contar es bien por ciento real y hay que tener bien en claro que el mal es una fuerza existente en este mundo y estoy a punto de contarte el misterio de ese auto abandonado. Era una noche desolada. Eran aproximadamente las 2:30 de la mañana. Había un hombre llamado César que trabajaba como velador en una fábrica textil, pero por motivos personales pedía salir a las 2:30 de la mañana. En la fábrica donde él trabajaba se encontraba a afueras de la ciudad, por lo cual tenía como medio de transporte un Chevy del año 2000, tenía que tenerlo en buenas condiciones de motor ya que hacía un recorrido largo desde la fábrica a su casa, y el coche tenía que aguantar los dos mismos recorridos diariamente. El coche estaba deteriorado de su interior ya que siempre estaba polvoso y sus vestiduras descoloradas y carcomidas por el sol, pero eso a él no le importaba en lo absoluto, en fin. Hubo una noche donde como era de costumbre había terminado su turno así que solo esperó su pago de toda la semana para poderse marchar. Cuando iba manejando en medio de la carretera sentía una mala vibra a lo cual decidió encender el radio del coche para poderse distraer un poco de ese intenso silencio y ese ambiente tenebroso. Llegó en un punto del camino donde aún no se veía ni un coche a lo que de repente se escuchó estática la transmisión del radio y de repente vio una viejita que estaba parada en las afueras de un bosque. Era una viejita con una vestimenta gris, con un rebozó extendido en su espalda, con el cabello algo desaliñado y con dientes amarillentos. Cuando César apuntó las luces del coche a esa anciana, ella le sonrió saludando. A César le entró un escalofrío al verla, a lo cual eso lo dejó pasmado. Él se empezó a preguntar por qué lo había saludado a aquella vieja y qué andaba haciendo en esos lugares a esa hora. Entre más analizaba lo que sucedió, más le entraba miedo, a lo que decidió acelerar más el coche para llegar lo más pronto posible a su departamento. En el transcurso del camino volvió a ver a aquella vieja caminando por el bosque otra vez. Esto lo asustó demasiado que de un volantazo se logró orillar al bosque, ya que a la hora que se le volvió a aparecer aquella viejita se le apagó de repente el coche.
El hombre asustado y confundido al orillarse, bajó del coche con un rosario en su mano ya que lo tenía como adorno en el retrovisor. Él tratando de distraerse por aquel suceso, tratando de ver lo que le sucedía al motor hasta que repentinamente volteó a ver el fondo de bosque y vio a 4 brujas rodeando una fogata. Una de ellas traía una bolsa de sal, otra traía un amuleto con un símbolo del diablo y otra tenía colgando una gallina mutilada. Las 4 estaban recitando un conjuro en una lengua extraña cuando se les enrojecieron sus ojos y voltearon a ver a César. El impactado por la escena se le empezó a subir la presión y empezó a sudar y tener escalofríos. Él rápidamente se subió al coche y mirando hacia abajo intentó arrancarlo, rezando con todas sus fuerzas que encendiera su auto. Después de 3 intentos encendió el Chevy y se fue a toda velocidad de ese maldito lugar. Llegando al edificio el coche de repente se volvió a apagar provocando que César lo dejara mal estacionado. Cuando se bajó el portero del edificio lo alcanzó a ver que estaba sudando y pálido, a lo que rápidamente se dirigió a César preguntándole lo que le había sucedido. César le contó todo lo que sucedió, a lo que el portero, sin no creerle tanto a su relato, le dijo: Don César, ya deje de imaginar cosas, de seguro le está haciendo daño ese trabajo de velador y la falta de sueño así que le recomiendo que vaya a descansar. A lo que César sin responder se fue a su departamento. Después de 1 mes y medio el portero del edificio se percató que César después de esa noche no ha vuelto a salir de su departamento, a lo que insistentemente fue a tocarle a su puerta, pero, al ver que no abría rápidamente fue a su despacho por las llaves de su departamento, pero al abrir su puerta encontró a César muerto en su cama. El portero rápidamente llamó a las autoridades a la escena y atestiguó con el relato que le había contado César en sus últimos momentos de vida, procediendo a enseñarles las grabaciones de aquella noche y las de las siguientes semanas. Después de 1 año, los familiares de César quisieron llevarse el Chevy a que lo restauraran para poder venderlo, pero cuando quisieron llevárselo no arrancó el Chevy. Contrataron a un buen mecánico de automóviles, que por pura casualidad era amigo de la familia, para que pudiera revisar que tenía el Chevy, pero por más que él buscaba y buscaba el fallo, no encontraba ningún problema en el motor. Él sabía que el coche estaba en perfectas condiciones para ser usado diariamente. A lo cual se sacó esta conclusión. Ese coche no estaba descompuesto ni mucho menos averiado de la batería, ese coche estaba muerto. Muerto. Llegando a la casa de Carol, se bajó y se despidió de mí con una sonrisa, a lo cual le contesté ese mismo gesto. Al marcharme de su casa me di cuenta que la avenida que usar estaba inundada, a lo cual me tuve que ir por la colonia del Aguacate, tuve que volver a pasar por la calle donde estaba ese Chevy maldito, pero cuando volteó a verlo estaba manchado de sal con sangre diciendo esto: si no te apresuras a llegar a tu casa, iré por tu vida. Estás advertido. Y bueno gente, espero que les haya gustado esta narración. Sé que no he estado muy activo en el canal, pero también es porque cada historia que me llega de algún subo una narración de terror que por casualidad encuentre es muy tardado, a lo cual también he estado muy ocupado en esta cuarentena, pero ¿qué se le va a hacer? Solo les digo que esta historia está basada por hechos reales, en fin. Espero que les haya gustado y bueno, que tengan una buena mañana.